Lupa Universate. Aunque existen normativas que exigen a las empresas tener entre sus trabajadores un porcentaje de personas con discapacidad, en la realidad su cumplimiento ha estado limitado. Para que esta inclusión sea verdadera y se puedan ofrecer oportunidades equitativas de empleo a quienes tienen condiciones especiales, las organizaciones deben superar estigmas y adaptar sus entornos laborales. Sobre esto conversaremos con la profesora Lislet Núñez, industriólogo, magíster en educación, mención procesos de aprendizaje, directora de la firma Con tu Gestión y profesora de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAB. Bienvenida a Universate, profesora Núñez. Es un gusto tenerla con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por este espacio. Yo encantada de compartir con ustedes. Profesora, ¿por qué la inclusión de las personas con discapacidad en las empresas, en el ámbito laboral, aún no se ha consolidado? ¿Qué barreras existen todavía y de qué depende derribarlas? Bueno, en primera instancia, el proceso no se ha terminado de consolidar porque necesitamos que no solamente sea la mirada del área de recursos humanos o gestión del talento la que se involucre con el proceso de la inserción de personas con discapacidad. Al final deben involucrarse todos los equipos, todos los departamentos o las áreas o las gerencias, y tiene que estar involucrado también el personal de liderazgo, desde los jefes, las personas pues que ejercen supervisión, y tiene que ser algo que esté incluso ligado a valores y a principios culturales de las organizaciones. Esta pregunta me da pie a plantearle que, en efecto, en algunas organizaciones, y pese a las normativas, hay resistencia a tener entre sus colaboradores a personas con discapacidad. Y más allá de esas barreras de las que hablamos, no hay una cultura. ¿Qué hace falta para fomentar ese modo de pensar, ese modo de hacer, esa cultura empresarial inclusiva? Bueno, fíjate, tú dijiste unas palabras hace unos minutos súper importantes, que es paradigmas y también todo lo que tiene que ver con derribar barreras. Todo eso lo haces a través de la concienciación, a través del conocimiento. Si tú efectivamente brindas a tus colaboradores dentro de la organización cuáles son las bondades y cuáles son realmente las oportunidades de mejora dentro de las organizaciones, trabajándolo desde la diversidad, por ejemplo, y teniendo claro que estas personas con discapacidad tienen muy importantes talentos, tienen realmente cosas importantes que puedan aportar dentro de las organizaciones, cambia la mirada y se da mucho más apertura a este tipo de procesos de inserción. ¿Cuáles son los principales beneficios que genera en una organización la inclusión de personas con condiciones especiales, pero también qué representa para ellas poder trabajar? Bueno, fíjate, yo voy a hablar también desde mi experiencia actual. En este momento soy la jefa del programa de inserción laboral de la organización Asodeco, que es una organización que tiene más de 39 años en el mercado, auspiciando y promoviendo todo lo que es la formación y la inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral. Y pues por supuesto que la experiencia de las organizaciones es súper importante porque ellos aprenden modos diferentes de hacer las cosas, de compartir con sus compañeros, de realmente reconocer que hay diferentes opciones para hacer actividades dentro de lo que es el ámbito del trabajo. Genera muchos valores de empatía, de solidaridad, de realmente no solamente hacer la adaptabilidad que se necesita o se requiere, sino también de lograr incorporar y que esa persona se sienta uno más del equipo. Por supuesto, cuando hablamos para ellos, para estas personas con discapacidad, transforman sus vidas y con eso también ayudan a transformar los ambientes en donde ellos se desarrollan. Y fundamentalmente la posibilidad que les damos de generar en ellos autonomía e independencia, que son dos aspectos súper importantes, no solamente para ellos como individuos, sino que requieren también garantizar sus familiares. Estamos conversando con la profesora Lislet Núñez. Ella es industriólogo, magíster en educación, mención procesos de aprendizaje, directora de la firma Con tu Gestión y profesora de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAB. Profesora, hablábamos de que no hay cultura empresarial inclusiva, o al menos si existe, está todavía en una fase muy incipiente en líneas generales.
Pero reflexionando, pudiéramos decir que parte de esa resistencia de la que estamos conversando podría estar relacionada con la necesaria adecuación de espacios, por ejemplo, o en la dotación de herramientas de trabajo y tecnología para que los trabajadores con condiciones especiales puedan desempeñarse de una manera más cómoda y eficiente. Pero resulta que hacer esa adecuación implica un desembolso de recursos económicos que no necesariamente las empresas tienen. ¿Esa adecuación no podría ser realmente un peso muy pesado para las organizaciones? Sin lugar a dudas, el presupuesto que debería destinarse es importante. Pero fíjate que lo que vemos dentro de las organizaciones es el reflejo de lo que podemos ver también fuera de ellas, ¿no? Muchas veces existen, como lo decías hace unos instantes, el tema de las barreras físicas, el tema de las barreras sociales, el hecho de que de pronto alguna persona con discapacidad auditiva se postule a un empleo, pero sus compañeros no manejen, por ejemplo, lengua de señas, o no haya un tema de efectivo para que esa persona pueda desenvolverse adecuadamente, o en el ámbito visual, o incluso pues en las diferentes modalidades que podamos considerar de discapacidad. Sí es realmente desde el ámbito presupuestario algo importante, pero muchas veces las organizaciones se cierran a esto cuando a veces los ajustes no son tan complejos. El tema está primero en poder identificar los espacios, los departamentos y las áreas, dependiendo de las funciones que las personas con discapacidad vengan a desarrollar y cuáles son los aportes que ellos pueden hacer dentro de lo que son los objetivos de la organización como tal, y pues ir generando ese tipo de adaptaciones o adecuaciones en la medida en que se vayan presentando. El tema está en que si nunca las organizaciones se atreven a considerar esto desde la ergonomía, desde la generación de estos espacios, infraestructura, temas incluso de seguridad e higiene, hay muchos procesos que no solamente cuando se hacen este tipo de adecuaciones o se piensa sobre todo en desarrollos a nivel de construcción, no solamente benefician a las personas con discapacidad, benefician en líneas generales a todos los colaboradores. Entonces allí obviamente, vemos que muchas organizaciones no les dan ese peso que se requiere a este tipo de adaptaciones y el problema es que se van quedando atrás con respecto a lo que es el mercado de personas con discapacidad que tenemos a nivel laboral. ¿Cree usted que las empresas en nuestro país, o que es viable que las empresas en nuestro país adopten una política laboral más inclusiva y diversa? ¿De qué depende esto? Ya a modo de resumen. Claro, lo dije hace un instante. Efectivamente, si desde los líderes de las organizaciones entienden e internalizan todos los beneficios que representa tener equipos diversos, equipos inclusivos, en donde tengamos constituidos a esos equipos con personas con diferentes capacidades y con diferentes aportes que puedan dar, ese tipo de procesos y de movimientos a nivel laboral se van a dar mucho más rápido y mucho más eficiente y efectivamente. Hay algo que no quiero dejar de decir. Uh-huh. Aquí no es solo un tema de ley, porque exacto, muchas veces las organizaciones se mueven a el tema de inserción laboral netamente por un tema de legislación. Eso es súper importante. Y hablar de porcentajes de inclusión. Exactamente. Entonces es muy importante siempre estar apegados a la legislación, en este caso venezolana. Eso es fundamental. Pero más allá de eso es encontrarle el valor, es poder realmente comprender que estas personas, dependiendo de las modalidades de empleo a las cuales puedan ellas acceder, efectivamente pueden aportar muchísimo a las organizaciones, pueden generar cambios a nivel de la cultura, pueden incluso potenciar y ser muy eficientes. El tema es que las organizaciones se atrevan y les den la oportunidad. Y que además le den la oportunidad a los trabajadores de cada una de ellas para que
con su política inclusiva se fomenten valores como la empatía, el compañerismo, la sensibilidad, porque realmente todos somos iguales y todos merecemos las mismas oportunidades. Así es. Y en esa medida no solamente se está beneficiando directamente esta persona que le dan ese beneficio de poder estar dentro de una organización, sino estos compañeros de poder compartir con ellos, y se está beneficiando también indirectamente su familia. En el caso de los compañeros hace falta todavía seguir compartiendo información en la medida en que nosotros tengamos más contenido sobre esto dentro de las organizaciones. Se van a facilitar las inserciones y realmente van a ser mucho más efectivas. Profesora Núñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Universate. Excelente, pues bueno, desde mi espacio, de verdad súper contenta, agradecida con ustedes que estén dándole peso a este tipo de temas y por supuesto siempre a la orden para compartir con ustedes. Felicidades. En línea teníamos a Lislet Núñez, industriólogo, magíster en Educación, Mención, Procesos de Aprendizaje y profesora de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP. Lupa Universate.